El bebé llevaba horas llorando. Remedios lo escuchó desde el camino, antes de ver la casa. Un llanto agudo, desesperado, de esos que un bebé suelta cuando ya no le queda más recurso que el sonido. Se detuvo en el sendero, con su cántaro vacío al hombro, buscando de dónde venía. La casa estaba a unos pasos del camino, pegada a la ladera, medio escondida entre los árboles. Una casa de adobe con el techo de lámina, una puerta de madera sin pintar y una ventana pequeña por donde salía ese llanto que no paraba. Remedios había salido esa mañana a buscar agua en el manantial que quedaba más arriba en la sierra. Se había perdido en el camino de regreso, como le pasaba desde que su vista empezó a fallarle. Tenía 53 años, vivía sola desde hacía 2, y lo único que quería en ese momento era encontrar el camino de vuelta a su casa antes de que oscureciera. Pero el bebé seguía llorando. Caminó hacia la puerta y tocó. Nadie respondió. Solo el llanto. Tocó más fuerte, siguió el llanto, empujó la puerta. Lo que vio adentro la dejó sin palabras. 5 niños. El mayor tendría unos 12 años, luego una niña de unos 10. Después 2 más pequeños, de 7 y 5, y en los brazos del mayor, un bebé de quizás 4 meses, rojo de tanto llorar, con la boca abierta y los puños apretados, luchando contra un hambre que nadie en esa casa sabía cómo calmar. ¿Hay algún adulto aquí?, preguntó Remedios desde la puerta. El mayor la miró. Tenía la cara tensa del que lleva demasiado tiempo siendo el único responsable de algo demasiado grande. Nuestra mamá se fue hace 3 días a buscar trabajo a la ciudad. Dijo que regresaba ayer. Remedios miró al bebé, miró a los 4 niños, miró la cocina fría sin fuego encendido, los platos vacíos sobre la mesa, la desesperación metida en cada rincón de esa casa como un olor que ya no se podía ignorar. Dejó el cántaro en el suelo, se arremangó y entró. Quédense conmigo en esta historia, porque Remedios no era maestra ni doctora, ni tenía ningún título que la calificara para lo que estaba a punto de hacer. Era una mujer sola de 53 años que se había perdido buscando agua. Pero hay momentos en la vida en que el destino no te pregunta si estás lista. Solo abre una puerta y espera a ver si entras. Para entender quién era Remedios antes de ese martes, hay que saber que había criado a 3 hijos sola, después de que su marido muriera joven de una enfermedad que el dinero que no tenían no pudo curar. Los había sacado adelante con sus manos, cocinando para familias ajenas, lavando ropa, cosiendo, haciendo lo que hiciera falta. Cuando el último de sus hijos se fue a la ciudad a trabajar, la casa se quedó en silencio de un día para otro, y Remedios aprendió, a los 51, lo que era la soledad verdadera. No la soledad del que está solo un rato, la soledad del que se sienta a la mesa y no tiene a nadie a quien servirle, la del que despierta en la noche y escucha solo su propia respiración, la del que cocina y no sabe bien para qué, porque no hay nadie esperando. Sus hijos la llamaban por teléfono. Venían en Navidad, la querían a su manera, pero tenían sus propias vidas, sus propias casas, sus propios hijos, y Remedios lo entendía. Solo que entenderlo no llenaba el silencio. Así que ese martes, cuando se perdió buscando el manantial y escuchó llorar a un bebé desde un sendero de la sierra de Oaxaca, no era una mujer en la plenitud de su fuerza. Era una mujer que llevaba 2 años buscando, sin saber bien qué, algo que le devolviera el sonido a sus días. Adentro de la casa, lo primero que hizo fue buscar qué había en la despensa. Encontró un poco de masa de maíz ya hecha, frijoles, sal y una olla de barro. No era mucho, pero era suficiente para manos que sabían lo que hacían. ¿Cómo se llama el bebé?, preguntó mientras encendía el fuego. Beto, dijo el mayor. Tiene hambre, pero ya no tenemos leche. ¿Y ustedes cómo se llaman? Yo soy Carlos, ella es Fernanda. Los chicos son Polo y Juanito. Bien,
Carlos, necesito que vayas con la vecina más cercana y le preguntes si tiene leche o atole que pueda prestar. Dile que es para el bebé. Fernanda, ayúdame a calentar agua. Polo, trae esa cobija de allá y envuelve a tu hermanito para que deje de temblar. Los niños obedecieron sin preguntar quién era ella ni qué hacía ahí. A veces la autoridad no viene del título, viene del tono de alguien que sabe lo que hace y no tiene tiempo de explicarlo. Pausa del narrador. Quiero detenerme aquí un momento, porque lo que acaba de pasar es más importante de lo que parece. En esa cocina no entró una superheroína ni una santa. Entró una mujer cansada que se había perdido buscando agua y que simplemente no pudo seguir caminando mientras un bebé lloraba solo. Y a veces eso es todo lo que se necesita, que alguien no pueda seguir de largo. Carlos volvió con medio litro de leche que la vecina le dio sin preguntar demasiado. Remedios calentó el atole, calmó al bebé Beto con una paciencia de mujer que había calmado bebés antes, y sabía que el secreto no es la prisa, sino el ritmo. Lo meció con ese vaivén lento que los cuerpos de las madres aprenden y que después no olvidan nunca, aunque pasen años sin mecerse a nadie. Beto dejó de llorar. Fernanda, que tenía 10 años y había estado cargando una tensión de adulta desde hacía 3 días, se sentó en el banco más cercano y respiró por primera vez en mucho tiempo. Carlos la miró con una expresión que Remedios reconoció, porque era la expresión de su propio hijo mayor cuando tenía 12 años, y su padre murió, y de un día para otro tuvo que aprender a cargar lo que no era suyo todavía. Esa expresión siempre le había roto algo por dentro. Mientras el frijol se cocía y el fuego calentaba la cocina, Remedios fue hablando con los niños, no con preguntas difíciles, con cosas pequeñas, qué les gustaba comer. Si Beto siempre lloraba tanto o solo cuando tenía hambre. Si el gato rayado que andaba por el patio era de ellos o de la vecina, cosas que no pedían respuesta dolorosa. Cosas que le devolvían a los niños la sensación de que el mundo seguía siendo un lugar donde se podían decir cosas sin que todo se rompiera. Cuando oscureció, la madre no había llegado. Remedios miró la puerta, miró a los 5 niños, miró su cántaro vacío todavía junto a la entrada. «Me voy a quedar esta noche», dijo sin que nadie se lo pidiera. «Mañana ya vemos». Carlos la miró con esa mezcla de alivio y desconfianza que tienen los niños que han aprendido que los adultos a veces prometen y a veces no cumplen. «¿De verdad?», preguntó Juanito, el de 5, que ya tenía sueño y se apoyaba en el brazo de su hermano mayor. «De verdad», dijo Remedios, y lo dijo con esa voz que no necesita adornos porque viene de un lugar que no miente. Durmió esa noche en el sillón de la sala, tapada con una cobija que Fernanda le trajo sin que se lo pidiera. Antes de dormirse, escuchó la respiración tranquila de los 5 niños en el cuarto de junto y pensó que hacía mucho tiempo que no escuchaba nada así de noche. Hacía mucho tiempo que la casa donde dormía no respiraba con ella. ¿Recuerdan lo que les contaba sobre el silencio que Remedios cargaba desde que sus hijos se fueron? Esa noche, por primera vez en 2 años, no había silencio. Había 5 respiraciones distintas, una más chiquita que las otras, y ese sonido era lo más parecido a estar en casa que Remedios había sentido en mucho tiempo. La madre no llegó al día siguiente, ni al otro. Una vecina que vino a ver cómo estaban los niños le contó a Remedios en voz baja y con la incomodidad de quien da una noticia que no quería dar, que la madre de los niños llevaba tiempo luchando con algo que la superaba, que ya la habían visto antes irse y no volver por semanas, que los niños lo habían pasado solos más de una vez. Remedios escuchó todo sin interrumpir. Cuando la vecina se fue al patio a tender la ropa que había lavado esa mañana y pensó durante mucho rato.
Pensó en sus hijos, ya grandes, ya lejos. Pensó en su casa vacía a 2 horas de ahí. Pensó en el cántaro que había salido a llenar y que seguía sin agua. Pensó en Carlos, que esa mañana había salido a buscar trabajo en el campo con 12 años para traer algo de comer, y en Fernanda, que le había pedido permiso para ir a la escuela como si no supiera si tenía derecho a pedirlo. Y pensó, con esa claridad que a veces llega sola cuando uno deja de buscarla, que había pasado 2 años preguntándose para qué servía su casa si estaba vacía, y que quizás la respuesta no estaba en su casa, sino en esta. Llamó a su hijo mayor por teléfono. «Me voy a quedar un tiempo aquí», le dijo. «Hay unos niños que necesitan a alguien». Su hijo no entendió del todo. Le preguntó cuánto era un tiempo. Le dijo que tuviera cuidado. Le dijo que lo pensara bien. Remedios lo pensó. Y se quedó. No fue, hay que decirlo, una historia donde todo se resuelve de golpe. La madre de los niños apareció unas semanas después, con vergüenza y con la misma lucha de siempre pesándole en los ojos. Hubo conversaciones difíciles, acuerdos complicados, momentos en que Remedios no sabía si estaba haciendo lo correcto o entrometiéndose en lo que no era suyo. Pero los niños la miraban de una manera que no dejaba muchas dudas. Juanito, el de 5, empezó a llamarla abuela desde la segunda semana, con esa naturalidad de los niños pequeños que no le piden permiso a nadie para nombrar lo que sienten. Remedios pensó en corregirlo. No lo hizo. Carlos tardó más, como tardan los que ya aprendieron que querer cuesta. Pero un día, volviendo del campo con las manos sucias, le preguntó a Remedios si podía enseñarle a hacer el arroz como ella lo hacía, porque a él nunca le quedaba bien. Y esa pregunta, simple como era, fue la primera vez que Carlos le pedía algo a un adulto sin esperar que le dijeran que no. Fernanda un día le mostró su cuaderno de la escuela. Había sacado 10 en dictado. Lo había guardado 3 días esperando el momento de mostrárselo, como quien guarda algo valioso para la persona indicada. Y el bebé Beto creció sin saber que hubo un martes en que lloró solo durante horas. Solo sabía que cuando tenía hambre o frío o miedo, había una mujer con manos fuertes y voz tranquila que aparecía. Pausa del narrador. Quien haya cuidado a un niño que no es de su sangre, sabe que hay un momento, difícil de identificar exactamente, en que deja de ser los niños de alguien más y se convierte simplemente en mis niños. No por un papel ni por una decisión formal, por el peso de ciertas noches, por la fiebre que se cuida sin dormir, por el abuela dicho sin pensar que te alcanza en el pecho y no suelta. Remedios encontró ese momento un domingo por la tarde, cuando preparaba la comida y los 5 niños andaban por la casa haciendo ruido, peleando por una pelota, cantando algo sin orden, y ella se dio cuenta de que no estaba esperando que se fueran. Estaba esperando que llegara la hora de comer para verlos sentados todos juntos. La gente del pueblo habló, claro. Dijeron que qué rara esa señora que llegó de quién sabe dónde y se quedó a vivir con los hijos de otra. Dijeron que algo buscaba. Dijeron que la madre de los niños debería poner orden. La madre de los niños, en uno de sus periodos de claridad, un día le dijo a Remedios algo que ninguna de las dos esperaba. «Usted les da lo que yo no puedo darles ahora. No sé si eso me pone triste o me da alivio. Creo que las dos cosas». Remedios no respondió con palabras. Le puso una mano en el hombro, que es a veces la respuesta más honesta. Pasaron los años. La situación de la madre de los niños fue mejorando poco a poco, con tropiezos y con ayuda. Nunca desapareció de la vida de sus hijos. Pero Remedios tampoco. La casa de adobe junto a la ladera, que un martes había sido un lugar de llanto sin respuesta, se fue llenando de otras cosas. Se llenó del olor del arroz que Carlos aprendió a hacer, de los 10 de Fernanda en la escuela.
De las preguntas sin parar de Juanito, que quería saber cómo funcionaba todo. De los primeros pasos de Beto sobre el piso de tierra, con Remedios arrodillada enfrente con los brazos abiertos. Remedios nunca volvió a su casa vacía para quedarse. La visitaba, recogía cosas, pero donde dormía, donde cocinaba, donde despertaba escuchando respiraciones que no eran las suyas, era ahí. A veces, en las noches tranquilas, cuando los niños dormían y la casa respiraba despacio, Remedios pensaba en ese martes. Pensaba en el manantial que nunca encontró, en el camino en que se perdió, en el llanto que escuchó desde el sendero. Y pensaba algo que de joven, en medio de sus propias dificultades, jamás habría podido pensar, que el día en que se perdió buscando agua, fue el día en que encontró exactamente lo que llevaba 2 años sin saber que le faltaba, que el cántaro llegó vacío, y que de alguna manera eso era lo que tenía que pasar. Ustedes que llegaron hasta el final de esta historia, díganme, ¿creen que hay extravíos que en realidad son caminos? ¿Que hay momentos en que perderse es la única manera de llegar a donde uno debía estar? ¿O será casualidad que una mujer que buscaba agua encontrara exactamente la casa donde 5 niños necesitaban que alguien tocara esa puerta? Yo solo cuento lo que pasó. Creer, eso ya lo dejo en su corazón.